A ver. ¿A qué se refiere la teología pagana? El estudio de dioses falsos. Dioses falsos, claro. Teología, claro. Estudio de dioses falsos. Implica los dioses mitológicos. Los dioses mitológicos para los griegos eran mayormente astrales. Toda la continuación de nuestro sistema solar. Los dioses Júpiter, Venus, Plutón, Marte, los dioses de la guerra, etc. Pero cuando hablamos de una teología pagana, tiene un principio, ¿no? Marca su origen, después cómo se desarrolla, después la influencia, sus crónicas, o sea, lo que dice la Biblia del paganismo, su extensión, cómo se extiende, cuál es el origen, cómo evoluciona y su conclusión. No, vamos a ver entonces el paganismo, su origen, su desarrollo, su influencia, sus crónicas, la historia que está escrita en cuanto al paganismo, su extensión, su evolución y su conclusión. Ahora, ¿cómo se origina el paganismo? ¿Cómo nace? Para ir a las raíces más originales y poder hablar de origen del paganismo, tenemos que irnos a estudiar primeramente la personalidad humana. O sea que fue el hombre que creó dioses conforme a su imaginación, uno, y conforme a su concupiscencia, dos. Los griegos crearon dioses conforme a sus concupiscencias, pero había también en el principio, antes de ese paganismo griego, el hombre comienza a crear a dioses conforme a su imaginación. Imaginación. ¿Cómo así? Todo empieza porque el hombre tiene imago Dei. Imago Dei, imago es imagen, y Dei es Dios, o sea, la imagen de Dios. Ya. Todo ser humano nace con ese chip de imago Dei. Ese chip de imago Dei, cuando el ser humano entra en una esfera, en una dimensión de sentido común, entonces funciona ese chip en su interior que le dice, ¿ah?, que siente que existe un Dios creador, un Dios todopoderoso. O sea que funciona el imago Dei. Y el imago Dei funciona, o sea, el sello de Dios, ¿no?, comienza a funcionar a partir de que el ser humano tiene sentido de razón. Pues deja de ser un infante, ¿no?, un niño que no tiene todavía su sentido ejercitado, no tiene sentido común. Entonces cuando el hombre ya comienza, el ser humano comienza a tener sentido común, surge la pregunta en su interior: ¿quién es Dios? Porque existe, hay una convicción de que existe un creador, porque precisamente porque el imago Dei que tiene dentro, que es el sello de vida de Dios, ¿no?, creó al hombre con esa imagen, que ahora nacen con imagen de verdad, pero esa imagen, ese imago Dei lo hace ver de que existe un Dios, y dos,
que crea en su interior una necesidad de adorar a ese Dios. El Imago Dei, si ponemos una persona, la aislamos, un niño, lo alimentamos, pero lo aislamos. Cuando el niño llega a tener uso de razón, en su interior va a sentir un sentir de que existe un Dios. Sentir se va a convertir en una convicción de que hay un Dios. Y siente la necesidad de adorar a ese Dios, pero no lo conoce. Y entra a tallar la imaginación. Y el hombre comenzó a mirar al sol, la luna, los astros, y se dijo para sí mismo, ese es mi Dios. Se imaginó a Dios porque tenía la necesidad de adorarlo. Funcionó el Imago. La primera expresión de la tría es adoración. Tuvo un contexto astral. O sea, la primera forma de adoración a Dios tenía un contexto astral. Comenzaron a adorar a los astros. Esa es la primera expresión de la tría, de adoración. No puedo decir idolatría, ¿por qué? Porque idolatría es una adoración a ídolos. No se puede decir que un antiguo que adoraba a los dioses astrólatras, a los dioses, a los seres astrales o a las esferas astrales, era un idólatra. No, es incorrecto, porque no compete a esa actividad. Los que adoraban astros eran astrólatras. Los que adoraban ídolos eran idólatras. Los que adoran a María son mariólatras, apálatras. Los que adoran a Edgar son edgarlatras. Y a Job. Joblatras. Bien. Entonces Edgar, yo leo una historia donde una población entera tiene como dioses a los astros de nuestro sistema solar. ¿A ellos les podemos decir idólatras? ¿Se adoran a los astros? Yo creo que sí. ¿Por qué idólatras? A ver, explícale, Job. ¿Por qué no? Astrólatras, porque adoran a los Claro, astros. claro. Idólatras, hay dos palabras compuestas que tiene que ver con la adoración a los ídolos. La tría, ¿qué significa? La tría significa adoración. Claro. Entonces, Ídolos. idolatría. Idolatría es Idolatría. adoración a los ídolos. Claro, entonces a personas que en las crónicas antiguas vemos que adoraban a los astros. Entonces, ellos no eran idólatras, sino eran astrólatras, ¿no? Astrólatras. Bien. Pero ahora yo quiero que ustedes tengan un concepto definido de lo que significa paganismo. A ver, a ti que te encanta, Edgar, trabajar con internet, sácame una buena definición de paganismo. ¿Ya estamos por ahí? Sí, pastor, Dios le bendiga. Vaya, ¿cómo está este día? Por aquí estamos. ¿Noé también está?
Sí, pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hoy no te veo, no te escucho hace varias lunas, ¿ah? Tienes que participar. Está cansado de construir el arca. A ver, Edgar, ¿qué significa paganismo? Se lagió. ¿Ya? Oye, ¿qué pasa, Edgar? ¿No puedes condensar la idea? Te veo leer y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué es paganismo? ¿Qué es un pagano? A ver, Noé, ayúdame. Mm, A ver, espera, Chile, oh, ¿qué tienes tú por paganismo? ¿Qué es un pagano? Un pagano es una persona que entre sus características adora a otros dioses, tiene otras creencias ajenas a la fe cristiana. Eso es lo que tú... Ese es un condensado. ¿De dónde saca eso? ¿Ah? ¿De dónde saca ese concepto? De la clase que hemos estado llevando, porque estábamos hablando de que la teología pagana es la adoración a Dios, a otros dioses, dioses falsos, ¿no? Entonces lo que puedo asimilar es que un pagano es aquella persona que está en el camino equivocado, que tiene otras creencias ajenas a la cristiana. Mitológicos. Bien. A ver, Edgar, a ver, dame un concepto de paganismo. Y encontré otro concepto. Dice, A ver, paganismo se a ver, entiende Omar. la paganismo se entiende la práctica de religiones A ver, politeístas no, que no son aceptadas por el cristianismo. Edgar, no me mandes texto, responde a lo que te pregunta el pastor. ¿Para qué te manda textos? Sí, textazo me mandaron. Tienes que participar, así aprendemos todos.
Puro Edgar. Llega bien lento. A ver. Ya, Mozo. Mozo, ¿cuál es tu concepto? El paganismo, según las clases oídas el día de ayer, es la adoración que se da no al Dios verdadero, sino a dioses. Y estos de dioses podemos encontrar a los astros, astrología, a la mariología, como estaba explicando. Encontramos la adoración a los animales en el tiempo de Moisés. Eso creo que tiene que ver el paganismo, conjunto de personas que practican. Sí, es la zoología, la solatría, ¿no? También, sí, son creación de dioses, no tienen una multiforme manera de adorar a, a la creación de Dios, ¿no? A lo que Dios ha creado, ¿no? Entonces el paganismo tiene como esencia la adoración a lo creado por Dios, ¿no? No al creador. Que la Claro, verdadera adoración es al creador, no a las cosas creadas por Dios. Dios creó los animales, los astros, sistema cósmico, humano, vegetal, zoológico, etc. Y el hombre dentro del marco del paganismo está el asunto de adorar a las cosas creadas por Dios. ¿No? Claro, así es. Exacto, ¿no? Yo quería saber solamente para que ustedes jueguen con su criterio, con sus percepciones, porque yo no quiero leer o escuchar prácticamente que ustedes leen un concepto de paganismo en internet y lo repiten, y leen un concepto de paganismo en una literatura cristiana. No, no, cada uno tiene un concepto, no, tiene una forma de explicar, de llegar a un asunto, ¿no? Yo quiero que ustedes desarrollen eso, que tengan inventiva, pero esa inventiva no significa que hagan una cosa que no tiene realidad, que no tiene una conexión directa con lo que realmente es, sino que ustedes están ahí y leen en internet de que 4 es la suma de 2 más 2. Yo quiero que ustedes también digan de que 1 más 1 más 1 más 1 y 2 por 2 y 3 más 1 son 4. ¿No? Que no se cambie la esencia del resultado, sino que la forma puede ser diferente, ¿no? O sea, la explicación, la aplicación, ¿no? Puede ser diferente, pero que no se pierda el resultado final, ¿no? Entonces, Amén. cada uno tiene un contexto de lo que significa el paganismo. ¿Qué es el paganismo? ¿No es cierto? ¿No? Mayormente, y condensamos la idea de que es una adoración, ¿no? A lo creado por Dios. ¿Y qué es lo que creó Dios? Dios creó los cielos, los astros, los astrólatras. Dios creó los animales, los zólatras. ¿Quiénes son los zólatras, Edgar? lo que creen en los astros. No, ¿qué son astrólatras? El es zoología. Y la tría es adoración. O sea que la zolatría es una adoración a los animales, como la cultura egipcia, como la cultura hindú, ¿no? Entonces, estamos hablando del concepto paganismo, que tiene que ver con la adoración a las cosas creadas por Dios. Dios creó a los astros, entonces, y la gente que adora a los astros practica la astrolatría. Dios creó los animales y la gente que practica la oración a los animales son gente que está dentro del marco de la zoolatría. Entonces, la astrolatría y la zoolatría están dentro del círculo que significa paganismo, porque son cosas, adoran a las cosas creadas por Dios y no adoran al creador de las cosas. Eso encierra paganismo. Entonces, acá estamos desarrollando la manera de pensar particular de uno, hacer teología.
Pero nuestra teología, porque estamos al hablar ¿cómo se llama? De astrolatría, al hablar de zoología, estamos hablando de teología. Porque, ¿qué es la teología? No solamente es el estudio del Dios verdadero, sino también abarca el estudio de otros dioses mitológicos, etc. Por lo tanto, estamos hablando de teología y estamos elaborando mi particular y personal criterio teológico. Estamos estudiando, investigando y descubriendo teología. Ujú. ¿Mm? Pastor, una Estamos pregunta. trabajando. Dígame, dime. Muchas veces hemos oído hablar a personas que cuando practican costumbres que se salen del contexto bíblico y dicen, no, no practiques tal cosa porque eso es pagano. En este caso, por ejemplo, los yunces que vemos mayormente en los pueblos, entra al concepto de paganismo también estas malas costumbres. No. Es una práctica folclórica. Es una parte de un folclore cultural de un pueblo, de una región. No, el jalapato, por ejemplo, de que amarran a un pato en un árbol y la gente va montando a caballo, rodeando el pato y ¡pum! Jalan el pato. Hasta le sacan un ala al pato, le sacan una pata al pato, o sea, jalapato. No, es una costumbre, no es una costumbre pagana. Es una tradición folclórica de un pueblo que no tiene nada que ver con una adoración al pato. Mm, Así que no se puede calificar como costumbre pagana. Lo pagano implica la adoración a cosas no creadas por Dios, a cosas creadas por Dios, perdón. Ese es paganismo. Entonces, si tú ves con un jalapato, no se está adorando a ninguna especie creada por Dios, entonces no se le puede decir que es una costumbre pagana. No. Por ejemplo, eh, cuando eh, el bacanal, ¿qué es un bacanal? un A bacanal. veces decimos nosotros qué bacán, ¿no? Sí, ¿qué es un bacanal? No tengo idea. Bacanal es una fiesta al dios Baco. Baco es un dios de la mitología romana, el dios del vino, ¿no? El dios del alcoholismo, del vacilón, etc. Cuando era se festejaba en Roma una festividad en honor al dios Baco. Baco tenía sus sacerdotisas y sus sacerdotes. Entonces, esas reuniones, esas fiestas en honor al dios Baco, que era el dios del vino, terminaban en unas orgías y una borrachera tremenda, unas orgías donde había sodomismo, eran practicantes sodomitas, los hombres con hombres, mujeres con mujeres, y se practicaba la zoofilia en los bacanales. Bacán viene de Baco. Bacán es una expresión de, qué chévere, ¿no? Qué bacán, ¿no? Bacán. ¿Por qué? Mm, Porque en el bacanal, pues, habían placeres promiscuos, pero de esencia. ¿No? Pederastas, homosexuales, lesbianas, había zoofilia, sexo con animales, etc. Y qué bacán, era un bacanal, ¿no? Entonces, cuando una persona está practicando, un homosexual está en actividad sexual, esta es una actitud pagana, porque era esencia de una práctica paganista, en honor a un dios pagano llamado por los romanos Baco y por los griegos Donicios. Entonces, tenemos que diferenciar, ¿no? Estas expresiones que a veces de gente que no, digamos, no tiene mucha cultura histórica, ¿no? Entonces se atreve a dar un calificativo vago, ¿no? No, ese es
paganismo, ¿no? El paganismo es un acto que implica una adoración de una u otra manera a un dios mitológico. Ujú. Entonces, tenemos que saber aplicar, ¿no? Culturalmente, ¿no? Los calificativos religiosos o místicos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está hablando del virus y dice que, que esta es hasta una canción que han soltado de que Satanás inventaba este virus, corona, y lo lanzó a la tierra para destruirla. Otro que Dios que este virus para castigar la tierra. Oye, jamás. ¿Yo? ¿Qué pasó, Job? Pastor. ¿Sí? Leemos. Génesis 1:31. ¿Qué dice? Qué lentejas están. Ya. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Era Dios todo bueno. lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, En gran manera. Hay y dos fue más. la... Hay dos más, no, no. Ya he dicho ya les enseñé. Un texto tiene ideas diferentes. A veces hay ideas que, ¿cómo se llama? De que no tiene mucha concordancia, no concatenan mucho. Acá la primera idea es importante, hasta que termine el punto. La primera idea es que vio Dios todo lo que había hecho y era, bueno, punto. Y después, y fue la tarde, imagina el día sexto, es otra cosa, que no tiene nada que ver con el primer pensamiento. El texto tiene varios pensamientos que a veces no tienen no concatenan entre sí, no coordinan, porque expresan varias ideas. Es un texto, tiene varias ideas. Entonces uno tiene que analizar los pensamientos, la ideología que compromete el texto. Acá hay dos ideas, pero me interesa la primera porque la segunda no tiene hilación con la primera. A mí no me interesa ahí saber que fue la tarde y la mañana el día. No me interesa, lo que me interesa es la primera idea que encierra ahí. Y la primera No, idea pero dice, una pregunta, dime, pero en algunos versículos hay que fijarnos bien en el contexto para poder entender un versículo y es necesario a veces leer todo. sí, pero ya cuando hemos leído todo, entonces tú sacas tu línea. No, esto no me interesa, porque yo no voy a hablar sobre que fue la tarde y la mañana el día sexto, yo no voy a hablar de eso. Yo quiero explicar, yo quiero dar a entender, yo quiero demostrar bíblicamente de que Dios no creó la enfermedad. Hay que ir al ¿Ya? objetivo, ¿no? Ahora, claro, ahora ven ahí. Porque fue la tarde y la mañana, no me dice nada. Lo que me va a decir es la primera idea del texto. Primera parte, ajá. Entonces, y Dios todo lo que había hecho, ¿verdad o no? Dice todo en el griego y hebreo, holos. Holos significa total, general, universal, todo, absolutamente todo. Dice que vio Dios todo lo que había hecho, o sea, vio todas sus obras. ¿Y cómo las encontró? ¿Qué era qué cosa? Bueno, En gran manera, o sea, excelente. Todo lo que Dios creó, todo lo que había creado, ya no creó más, nunca más, nada más. Holos. Y todo lo que hizo antes de la caída era bueno, era manera. Te pregunto, ¿Dios creó virus ahí? ¿Creó microbios?
¿Tiró No, bacterias? ¿Eh? no. Ya, ahora vamos al capítulo 3, verso 17. ¿Qué pasa con la caída? A ver. Vino las maldiciones. Y A al ver, hombre dijo, leemos. por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ha ido más, ha ido más, ha ido más. Ha ido más, ha ido más. Me interesa, maldita sea la tierra por tu causa. Subraya la colorea ahí. Colorea eso. Encapsular. Parece que no me están oyendo. ¿Me oyen? Si por rato se va la señal. Hola. Amén, lo sí lo Ya. vimos. Sí, ¿Puedes encapsular? Ah, ya, está bien ya. Dice acá. Te pre- Doctor, Pastor, ¿lo escucho? ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Aló? está que... Edgar, ¿quién maldijo la tierra? Edgar, ¿quién maldijo la tierra? El hombre, pues, por el pecado. Dios no fue, ¿verdad? Porque acá dice, y maldito serás por tu causa. Ajá. Dios no maldijo la tierra. El hombre, No. Ajá. el Y pecado. sigue, con dolor comerás, ¿no es cierto? Ahí con dolor. ¿Qué? ¿Dios creó el dolor? Ahora, el verso 18. 3:18, Job. Ya. Espinas y cardos te producirá y Espinos y comerás. cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ah, espinos y carote, que Dios cuando creó todo lo que hizo al principio, ante la caída, Dios creó los espinos, las rosas tenían espinas, No, entonces, era con las enfermedades y todas las desgracias, Dios no las inventó ni las creó, fueron consecuencias del pecado del hombre. Dios le advirtió, no comas, porque el día que tú comas entra muerte, entra miseria, entra enfermedad, entra la muerte. Todas estas cosas que suceden son consecuencias no del diablo ni de Dios, sino de la propia caída y desobediencia del ser humano. Ahora, vamos a ver aquí el capítulo 3, versículos 9 al 12. Mas 9 al Jehová 12. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sigue? Entonces Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. lee nuevamente el verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya, Noé, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás ahí, Noé? sí, amén. Ya. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la Ya. culpa a Dios por haberlo dado como compañera.
Claro, tácitamente le echa la culpa a Dios por haber Sí, llegado como compañera, pero ¿en qué resultó la desobediencia? Que entró la maldición, maldita sea la tierra por tu causa, ¿no es cierto? Entonces, sí, él prácticamente está culpabilizando a Dios, ¿no es cierto? Que amén. la tierra fue maldecida por él, sí, pero por culpa de la mujer que le dio él, por lo tanto, el que tenía la culpa de la maldición fuera Dios. Pregunto, ¿la maldición que entró en la tierra era culpa de Satanás o de Dios? Pues, Porque Eva está diciendo la serpiente me engañó. O sea que están culpabilizando, Adán culpabiliza a Dios y la mujer culpabiliza a Satanás Satanás. por haber entrado la maldición, la enfermedad, por haber entrado el coronavirus a la tierra. ¿Qué te parece? Cuando la culpa era del hombre. A eso quiero llegar. Entonces me sacan artículos, textos, predicaciones por YouTube, que algunos dicen que el diablo ha creado este virus para castigar la tierra, destruirla, que Dios la ha creado para... Oye, hablan unas tonterías. Dios Pastor, jamás... Aló, sí, sí, dime. hay que pasar una cosa, yo digo, esta enfermedad, pastor, este virus que ha salido para mí es negligencia de cada presidente por no trabajar bien. Si vemos, pastor, yo he escuchado que en Paraguay esta enfermedad allá no hay, no está porque esta enfermedad no es a causa de pecado, sino es a causa del hombre nada más que por lo que ha hecho. Entonces, Yo ¿por no qué lo puedo dice que entender. por qué dice que es causa del presidente? Si al final está diciendo que es por causa del hombre. Es que, es que esta enfermedad se pudo cerrar al toque nada más, porque para mí, como ha hecho Paraguay, cerrando sus fronteras, no está con ningún enfermo. Muy bien, ya, muy bien. Mira, lo que pasa de que Dios no creó este virus. Porque Dios permite este virus ¿para qué? Para poner en jaque al mundo entero. Amén. Este virus ya existía desde el pecado de Adán. Ha estado durmiendo, ha estado evolucionando porque los virus están evolucionando. Cada vez se hacen más letales, más mortales. Así dice pastor que ese coronavirus sí ha existido ya, solo que Sí, pues, se ha curado. Es desde que cayó Adán. Desde que cayó Adán. ¿Y qué otras bacterias más poderosas se irán adelante apareciendo hasta antes que venga Cristo? ¿Por qué? Porque esta es consecuencia, no es una creación del diablo ni de Dios. Esta es una consecuencia, ojo, del hombre primitivo y del hombre contemporáneo. Pero esto no es este no es un virus apocalíptico. No, este es un virus que tiene un contexto correctivo porque Dios permite, ¿para qué? Para que haya una corrección, una reflexión en el mundo entero. Acá, si tú lees lo que dice Jonás, ¿a dónde se metió Jonás cuando desobedece a Dios? Al, El vientre de la ballena. al vientre del pez, del gran Oh, pez. no, se mete un barco. Ah, no, no, al barco, al barco. Oye, bueno, ¿qué es moño rojo o qué? se va al barco, huye, escapa, Oye, claro, ¿y por qué? porque no Porque querían anunciar. por No quería ir a desobediencia, ¿no? Nínive, desobediencia. Claro, ¿y qué pasó cuando se mete al barco? Vino la Vino la noche. tempestad. Se pensó que la nave se partiría, ¿verdad o no? Sí, ¿Sí? Y ese barco, dice que ahí todos los marineros comenzaron a clamar cada uno a su Dios, ¿verdad o no? Claro. amén. ¿No? Bien. Sí. Entonces, ahí hay una simbología, ¿ya? ¿Cuál es la simbología ahí? Que el barco donde se mete Jonás es tipo del sistema mundial, o sea, del mundo. ¿Por qué? Porque hay elementos cosmopolitas allí.
Dice que los marineros cada uno hablaba a sus dioses. Cada uno, o sea que los marineros mercantes mayormente son gente de diferentes nacionalidades. Un barco mercante es un barco cosmopolita que tiene trabajadores, empleados, técnicos y profesionales de diferentes culturas y nacionalidades. En Como un ese crucero, barco, ¿no? Como un crucero. exacto, exacto. Entonces, cada uno hablaba a sus dioses, rezaba a sus dioses. O sea que había gente de diferentes culturas y naciones del mundo. Eso, la tipología entonces se da en que siendo un barco cosmopolita, representaba al sistema mundial, al mundo entero. Pero ahí entra un desobediente, que por causa de ese desobediente hay un caos sobre el sistema mundial. O sea que el virus está afectando al mundo entero. ¿No será por la desobediencia del pueblo cristiano? Ta, 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 ta. Mm, Ta, ta, ta. ¿Mm? Y entonces, ¿qué hicieron los marineros? Los marineros, pues, comenzaron a clamar a sus dioses. Entonces, ¿qué cosa de que aquí, este es un problema no de carácter nacional, ni carácter aislado, sino este es un problema donde están comprometidos todas las naciones del mundo que tienen que, cada expresión religiosa tiene que clamar en su perspectiva religiosa. Porque los marineros clamaban cada uno a su dios. Pues que los budistas clamen a ¿cómo se llama? Buda, y los, ¿cómo se llama? Y los musulmanes clamen a Alá, y los católicos clamen al Papa, y los cristianos clamen a Dios. Pero todo el mundo es una expresión de oración, de arrepentimiento y aflicción para que Dios calme la tempestad. Estamos haciendo teología. Amén. ¿Mm? Entonces, esto no es que ¿cómo se llama? Que, que es invención. No, Dios está utilizando esta plaga para que el mundo reaccione. Este no es un fin del mundo, no. Sería irse contra la palabra de Dios, donde dice que cuando venga Cristo, primero resucitan los muertos en Cristo y después el pueblo es arrebatado. Por lo tanto, esto no es el fin. No es el fin. No se han cumplido todavía el rapto de la iglesia. No se ha cumplido la gran tribulación. No se ha cumplido que los elementos de la tierra serán quemados y fundidos. Se faltan muchas cosas. Entonces Dios está permitiendo esto, ¿por qué? Porque quiere que el mundo reaccione, reflexione. No solamente el inconverso, por culpa del pecado. Un momentito. Que ya escuché en la mañana una periodista que decían que el mundo pecaminoso, el mundo promiscuo, tiene la culpa de este virus porque es consecuencia del pecado. Está bien que es consecuencia del pecado. De acuerdo. No solamente el pecado primitivo de Adán, sino el pecado contemporáneo del mundo entero. Pero no solamente es culpa de los que no conocen a Cristo, también es culpa de la iglesia. ¿Mm? Ahora, ¿qué es ¿por qué justos tienen que pagar los pecadores? No es que están pagando justos por pecadores, sino que la Biblia enseña estas cosas para que nosotros entendamos que una desobediencia nuestra, un mal comportamiento, puede afectar a las personas que circundan sobre cada uno de nosotros. Y nosotros estamos en el mundo. ¿Para qué Dios nos ha puesto como en el mundo? Jesús dijo que somos la sal y la como luz luz, la luz. y sal, ¿verdad? Yo pregunto, en ese sistema mundial, en ese barco, ¿Jonás era sal o era luz? No era nada. No era nada. Era un elemento de destrucción, porque por su causa, aquella nave estaban perdiendo sus enseres, estaban botando su mercadería. O sea que sobre este virus,
y ya mañana ya estoy terminando ya el mensaje para que lo grabe Job. ¿No? Todos estos pormenores que hay una lectura detrás del virus, que aún gente cristiana no está leyendo muy bien, sino que está diciendo que esta es una semilla del diablo y que que Dios ha creado esta enfermedad. Están hablando pachotadas, Es que también cosas que están fuera del marco bíblico. ¿Mm? es que Bien. pastores que también se dejan guiar a veces por lo que dicen, por ciertas hermanas que salen por Facebook, por YouTube, diciendo cualquier tipo de cosas. Es que eso es lo malo de las redes sociales, que hay libertad para cualquier persona que no se ha preparado para exponer una idea. Creen de que solamente con una expresión religiosa y un poco mística. No, es conocimiento. Es Es lo que dicen, conocimiento. ¿Qué Dios me cosa ha es lo que mostrado. hizo? Mira, Dios nos muestra muchas cosas. ¿Sabes cómo nos muestra? Acá. Yo tengo mi profeta. Tengo que reconocer. ¿Quieren conocerlo? Este es mi profeta, el más seguro. Amén. Lo que Dios me ha revelado. Bueno, lo que te ha revelado tiene que estar de acuerdo, concordar con lo que dice Dios. Porque toda profecía está dentro del marco. Bien. Ahora, entonces estamos viendo el asunto de que, como decía José, ¿no? De que califican de paganismo a culturas, a acciones folclóricas que son parte de las costumbres de los pueblos, que no tienen nada que ver con una adoración pagana, una oración a un animal, a un astro, etcétera, ¿no? Bien, ahora seguimos. ¿Qué pasa con ese cuadro, José? Oh, Ya está ya. Que está dejado instalando un programa. Claro. Entonces, el origen, vamos a ver su desarrollo, el paganismo. A ver, dentro del marco de la religión también está el paganismo, o sea, una religión pagana. Religión pagana. ¿Cómo se desarrolla esas religiones paganas? ¿Cuál fue el cabecilla? Bueno, si analizamos la palabra de Dios, vemos que Nimrod, vemos como un enemigo de Dios, tuvo unos planes. Nimrod era un astrólatra, ¿no? Una religión astrólatra, segunda religión pagana. Religión de Nimrod, astrólatra y pagana. ¿Por qué? Génesis capítulo 10, del 8 al 10. Vamos. Ese tema domina Edgar, pastor. Entonces le voy a hacer preguntas. Él siempre no, de Nimrod, pero él habló del otro Nimrod. ¿O es el mismo? Es el mismo. el mismo es. Ah, el mismo. Ah, ya. En épocas navideñas siempre Muestra lo que predica tiene este de- tema. Ya. Del 8. Leemos. Y Cus engendró a Nimrod. Nieto de Noé. Sí. De Noé. Llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ya, primer rey. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ya, nota que está diciendo delante de Jehová. ¿No es cierto? Claro.
Esa expresión delante de Jehová, ¿no? Es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Eufemismo es una figura retórica Claro, que se utiliza ¿para qué? para sensibilizar el texto, Para suavizar suavizarlo, la expresión que puede ser muy vulgar ofensiva. al oyente o al vidente. Por ejemplo, conoció Adán a Eva. Por no escribir, tuvo sexo, tuvo coito. Y antes de que José conociese a María, Mateo 1, o sea, antes que José tuviese relaciones sexuales, tuviese coito con María, entonces para no herir susceptibilidades, sino suavizar el término, entonces se aplica un eufemismo. Entonces cuando dice cazador delante de Jehová 2 veces, ni el 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, 1. Por lo cual dice así como delante de Jehová 2 veces. O sea que vemos un pleonasmo. Los pleonasmos de la Biblia no son casualidades. Pleonasmo es una repetición. Y vemos un pleonasmo delante de Jehová y después delante de Jehová. Un eufemismo y un pleonasmo. O sea que repite para darle consistencia. Como diría Dios, de cierto os digo. De cierto os digo. Pleonasmo. Para reforzar y fortalecer una idea, un decreto o un mandato. Entonces, la expresión delante de Jehová es contrariedad. Versus Perú-Chile, Brasil-Argentina, etc. Contra el enemigo. Bien. El 10 dice, lee el 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. Ajá, Babel. Babel, capital de Babilonia. ¿Ah? Él funda Babilonia. Era el rey poderoso de Babilonia. Llega a ser una ciudad que más adelante vemos de cómo alcanza su esplendor, tanto que Nabucodonosor dijo, no es esta la gran ciudad que edifiqué, etc. Bien. ¿Cuáles son los antecedentes de la astrología de este hombre? A ver, capítulo 11 de Génesis. 11. Verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Mira, ahí había una sola lengua, toda la tierra. Recuerda que ahí había una experiencia anterior del diluvio universal y quedó prácticamente la familia de Noé. De ahí poco a poco se fue poblando un poco la tierra. Entonces, pero con una sola lengua. Ya. Dice allí, verso 3. Se dijeron nosotros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Edifiquemos una ciudad. Entonces, o sea, hacer un solo pueblo. ¿Ya? Edifiquemos, ¿qué cosa? Una ciudad. Ahí no está la familia de Noé. Ya. 4. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos expresivos sobre la tierra. Mira, ve, ¿qué dijeron? Edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cuál era la intención? Los planes de Nimrod, por decir. Ahí, bueno, Nimrod, ya pues si eran esparcidos, querían que esa torre les sirva de guía para volver al lugar, algo así, de entender. Bueno, es digamos,
Otros. Un criterio, ¿no? Un criterio, punto de sí. vista, un punto de vista. Bien, pero vamos a ver que los puntos de vista, para que tengan más aceptación, tiene que surgir del texto una palabra clave que nos apoye con esta idea, ¿ya? Y Ya. entonces, acá cuando dice 4, edifiquemos una ciudad, o sea, quería hacer un sistema mundial único, Ah, ya. ¿ya? Una ciudad, o sea, hagamos un solo pueblo, ¿no? Y una torre, ya. ¿Para qué una torre? Cuya cúspide llegue al cielo. Nimrod y sus habitantes eran contrarios a Dios. Y Nimrod, según los historiadores, era un astrólatra, cuyo dios principal era Saturno. De ahí viene la Saturnalia. La Saturnalia es una fiesta dedicada al dios Saturno. Esa fiesta se daba antiguamente en el mes de diciembre, entre 24 y 25, donde los reyes y gobernantes del mundo antiguo que celebraban la fiesta del dios Saturno, la Saturnalia, dice que había un día de bacanal, por decir. Era un bacanal, la fiesta de la Saturnalia, ¿no? Zoofilia, tragos, droga, sodomismo, homosexualismo, lesbianismo, todo. Y había intercambio de regalos, ¿no? La fiesta de la Saturnalia. Y Nimrod, según los historiadores, según los registros y las pruebas geográficas y de otros manuscritos y de fragmentos literarios en arcilla descubiertos por los geólogos, etcétera, ¿no? Dan cuenta de que Nimrod era un sacerdote del dios Saturno, sacerdote. Y él era un astrólogo consumado porque creía en todos los astros como dioses del sistema planetario. Y la idea de Nimrod, la ideología que planta Nimrod en los habitantes, porque él es rey y comienza a implantar su ideología a todos los súbditos. Entonces, cuando dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, ¿cuál era el propósito de que esa torre, en la punta tenía que haber un altar? Ajá. Llega al cielo. El propósito de la torre, de llegar hacia el cielo, era como diciendo, fundemos un imperio, un solo imperio mundial, y hagamos una torre que nos identifique, que nosotros queremos acercarnos al dios Saturno, a los dioses astrales. Esa es la idea. Constituir una religión astrólatra, separados de Dios, una sola nación, un solo imperio, una sola sociedad mundial, cuyos dioses. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Verso 5. Y descendió 5. Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos, como diciendo, ¿y para qué ellos están construyendo esa torre? Pastor, ¿De qué? ¿Qué? Esta palabrita, descendió Jehová. Ya, descendió, no es que descendió con su corte, no, Dios es un Dios omnipresente que está en todo lugar. Descendió, no vayan ustedes a imaginar que desciende del tercer cielo a la tierra. No. No es Es literal. un sentido figurado. Claro.
Sí, eso se sobreentiende, pero Dios es, ¿cuál es la idea? omnipresente. Esto de acá que descendió no es literal. Claro. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Es que, ¿a qué se refiere? Ya no te expliqué. Ya. Entonces descendió Jehová. O sea que para ver. No, como era miope y quería ver de cerca, entonces déjate ese cielo y baja a la tierra. ¿Ya? Y la torre que edificaban los hijos. O sea de que ellos, ¿para qué edifican la torre alta? Para que su cúspide llegue al cielo. Y la intención la conocía Dios, que querían establecer un solo gobierno mundial, establecer una deidad astrólatra. Muy bien. Entonces, ¿qué dijo Dios según el 6? He aquí el pueblo es uno Verso 6, ¿sí? Y aquí plus 1 y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que de lo que han pensado hacer. Dios conocía de que eran tan empecinados de que nada ni nadie les iba a hacer cambiar de pensamiento, de planes, de carácter de astrolatría, ¿no? De carácter de hacer un solo sistema mundial con un solo Dios astral, ¿ya? No los iba a cambiar. Tenían en la mente ya, ¿no? Esa visión astrólatra, esa visión pagana. Y entonces, verso 8, ¿qué dice? Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Se esparcieron sobre la faz de la tierra. O sea que se fueron a lo que ahora es Asia, a China, África, la India, Grecia, etcétera, etcétera. Se fueron con atrás. Anda al bar, no, anda, ¿cómo se llama? De diapositiva. Desarrollo. El origen en el Imago Dei se desarrolla en un punto de partida ninivita, que ya los ninivitas con una ideología pagana, especialmente astrólatra, nadie les iba a quitar ese pensamiento según Dios. Nadie les hará desistir ese pensamiento astrólatra. Y en su expansión se van esparciendo y se va desarrollando, ¿no? Todo ese conjunto que abraza el paganismo, los dioses astrales, etc. Ahí se desarrolla. Yo pregunto, cuando llegaron ¿cómo se llaman? Los barcos de la conquista, ¿qué trajeron a Latinoamérica? ¿Qué trajeron? ¿Cómo llegaron los negros africanos aquí? ¿Cómo llegaron los chinos antiguos aquí? Como esclavos. Ajá, sí. Y esos chinos, los africanos, tenían sus culturas religiosas. ¿Y de dónde vinieron esas culturas religiosas? Dos motivos. Uno, el Imago Dei. Y dos, el pensamiento deífico, que recibieron por el mundo entero todos los que fueron diseñados por Dios en los tiempos de Babel. Ahí tenemos el origen. Aquí en el Perú se practica fiestas africanas, santería, y la gente baila o bailaba esas músicas que iba Changó. Changó es un dios africano.
¿no? Lewa, Yemayá. Esas canciones que por ignorancia nosotros hemos disfrutado y bailado, porque se estaba adorando a demonios. ¿No? No lo sabíamos y nos pasó por alto ese tiempo de ignorancia. Entonces vemos ahí parte del origen del paganismo y cómo se comienza a diseminar por todas las culturas y las señas del mundo antiguo. Los hindúes, los chinos, los mahometanos, etc. Todos tienen una cultura, transmisión cultural. Y esa transmisión pagana pues tiene un punto de partida, tiene un origen que ya hemos estado analizando y estudiando. La influencia. La influencia en cuanto al paganismo, ¿no? Tenía que ver con una creencia en que iban a responder como dioses. O sea que el paganismo formó dioses, pensando de que esos dioses iban a satisfacer cada una de sus necesidades físicas y sociales. Y comenzaron ellos a autoestimularse en una cuestión de fe negativa para que todo lo bueno que podían ellos experimentar, ellos lo endosaban y le aplicaban ese favor a sus dioses. Y los sacerdotes astrales comenzaron a hacer una especie de promoción a la efectividad de los dioses. Y comenzaron a crear necesidades de los dioses. Y entonces se levantan las culturas antiguas sacrificios para satisfacer a una deidad para que pueda enviar lluvia y pueda haber producción agrícola. Sacrificios a los dioses astrales para que haya una producción ganadera. Y comenzaron a influenciar, ¿no?, sobre la importancia, entre comillas, de adorar a esos dioses. Los aztecas, por ejemplo. Habían dioses astrales, ¿no? Los incas, ¿no?, adoraban al Inti, ¿no?, a la tierra, la Pachamama, y hacían sacrificios. Y algunos historiadores se atreven a decir que los incas también, tal vez, hacían sacrificios humanos para complacer a los dioses astrales. Pastor, Sí. tengo una acotación. En enero me fui a Huaraz, Sí. donde visitamos varios lugares. Uno de ellos que llamó mi atención fue el templo Chavín de Huántar, Ya. donde había un templo grande que ya, está casi destruido, ¿no? Pero aún se aprecia un escenario que es así como un cuadrilátero, Sí. con medidas exactas, pero quien nos estaba enseñando el recorrido nos indicaba en el centro había una piedra, había un hueco, y luego había una dirección hacia adelante. Y nos comentaba que los chavines de ese tiempo creían mucho en la astrología, en el sol, y habían hecho hacer una medida exacta que ellos sabían si desde ese punto el sol estaba a la izquierda o estaba a la derecha, simbolizaba época de riego y época de cosecha. Y tenían una piedra grande con varios círculos donde se dibujaban ahí los astros, o sea, vertían agua y ahí los astros se ponían ahí el reflejo. Y eso pues tenía un símbolo para ellos que tenía que ver con sus cosechas
igual y hacían sacrificios humanos, según lo que decía el explorador. Y Claro, sí. ahí dice que van santeros siempre, porque ese lugar tiene o sea, es un punto Hay una influencia ahí satánica. y de energía de la tierra, algo así. Es un centro, y dice que ahí se ha ido hasta el chino Fujimori. Y se van, dice, santeros, van así a hacer sus rituales. Por la influencia. La influencia de ahí es satánica. Sí, pa. Porque la astrología fue ¿cómo se llama? El principio eh, del paganismo en un sentido de práctica, ¿no? De Y, dirección. y lo que yo me pregunto, ¿quién les enseñó? ¿Cómo aprendieron tanto? Claro. Entonces, alguien les enseñó, ¿no es cierto? O también decir también, de ejemplo, Machu Picchu, cómo lo podrían Ya eso construir. es otro tema. Ya, ¿cómo lo supieron estos habitantes de ahí de la costa de Perú? ¿Quién les enseñó? ¿Cómo se originó esa acción de astrolátrica que ellos practicaron? Alguien tuvo que enseñarles. A eso va otra Esto, pre- no, Yo escuché, pastor, algo. a eso, Dice que en ese tiempo había comunicación, algo así. comunicación Que con qué, con, así con diversos, por marcianos. ejemplo, no, con Egipto, que habían embarcaciones que llevaban, yo escuché como cebada, algo. Claro, obviamente que había una transmisión, una comunicación, ¿no? Hemos visto cómo en la época de Nimrod, cómo se comenzaron, ¿qué cosa? A esparcir, ¿no? Gente que tenía esa ideología, porque Dios dijo que no le iban a quitar esa ah, o, manera de pensar. o sea, el tema hubo confusión, pero no se les formateó el cerebro, o sea, ellos No, no, pero si pensaban igual. no estamos hablando de que no iban a cambiar de ideología astrólatra. Dios dice, Entonces, no, desde ahí viene esa. estamos hablando del origen, pues, del origen. Usted les ponía una palabrita hebrea a eso, ¿A cuál? a eso que es una transmisión oral de las creencias. Paradosis creo que se llama. Ujú. Pero esta cuestión de astrología era fundamental en ellos porque eran una comunicación a los dioses y los sacerdotes representaban a un astro. Por ejemplo, vamos a Isaías 47. Isaías, Isaías. 47, 13. Ahí vemos una crónica de este tipo de paganismo. A ver, Te has está, fatigado. perdón, ¿está la dama? No, no La está la No, dama. no sé. ya. Entonces el ajedrez, ya. Ya, lee. Te has, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Qué contexto hay aquí? A ver, Ega, aquí vemos un contexto idolátrico, un contexto astrolátrico. ¿Qué contexto ves tú en este texto? Ideolátrico sobre los astros. Claro, Astrolátrico. claro. Ahí está la astrolatría. Y eran los que observaban las estrellas. O sea, consultaban con sus dioses astrales. Y también había los que contaban los meses para pronosticar o sea, profetizar, pronosticar
En el griego, y hebreo es profetizar, preanunciar. Tenemos un pronóstico. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Quién gana? Perú o Chile. Empate, si eso es un pronóstico. O sea que tú estás anticipando en tu mente algo que puede suceder en el futuro. Un tipo de profecía. Entonces, para profetizar, vamos a leerlo así. Comparezcan ahora y te defiendan los adoradores de los astros, los que observan, los que se comunican con los astros, los que cuentan para profetizar lo que vendrá sobre ti. Profetas astrales. Que dentro del paganismo había sacerdotes paganos, ¿no? Había profetas astrales. ¿No? Y funcionaban. ¿Cómo así? ¿Cómo que funcionaba? Porque Satanás estaba en el asunto con ese don, entre comillas, de adivinación. Adivina. ¿Ustedes cosa creen de que el brasileño que sale, las brujas que salen en televisión, que a veces son certeras? ¿Por qué aciertan de casualidad? No. Espíritu de adivinación. Sí, sí, señor. Hechos 17, 16. Vamos, vamos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la 16, ciudad. perdón. 16. 16, 16. Sí, 16, 16. 16. Sí. Y ahora sí. Aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 17 para completar la idea. 17, 17. Ya. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes, Sí, 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 quienes sí. os anuncian el camino de salvación. Ahí está. ¿Era verdad o no era verdad? Amén. ¿La divina dijo una verdad o no? Claro. Amén, sí. Pero era un demonio quien había tomado control de la personalidad de esta bruja para adivinar, prevenir o dar a conocer un hecho real. Entonces, cuando los astrólatras, los sacerdotes astrólatras de la antigüedad, ¿no? Iba la gente y consultaban con ellos y ellos profetizaban. Se comunicaban mentalmente con los astros y dicen ahí, leí unos artículos, que ellos fumaban una especie de marihuana y tomaban un licor, o sea que se ponían los hombres, pero y ahí comenzaban a recibir sus revelaciones. Tiene razón, pastor. En eso que le estaba contando, hay como un cactus grandazo, ahí Ajá, preparaban un licor claro, y ese es se lo metían por la nariz. floripondio. Sí, se lo metían por la nariz y dice que les hacía entrar en trance. Claro, pues, Y dice que para así que es, puedan obtener un resultado, una revelación. una revelación, ¿no? Y para que puedan tener un cargo así político en ese entonces, tenían que resistir todo eso y dice que muchos morían Ujú. por lo que ingerían. Pero esa es una obra satánica. Entonces, ¿cómo se llama? El paganismo tenía una connotación satánica, ¿m? Donde Satanás utilizaba eso para qué? Para extraer la mentalidad, alejar la mente, distorsionar el imago del ser humano en sentido de adoración para las cosas creadas por Dios. Ahora, leemos lo que está diciendo 1 Corintios 10. Esto,
En el verso, a ver, 19 hacia el 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Claro, está hablando, diciendo prácticamente que detrás de un ídolo, ¿quién se esconde? ¿Mm? Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién sacrifican? A los demonios y no a Dios. Entonces, detrás de cada cultura idolátrica o astrolátrica hay una influencia satánica. ¿Por qué creen ustedes que Pablo está hablando de doctrina de demonios? También es una doctrina religiosa y pagana. Estamos hablando de una doctrina pagana, de una religión pagana. Toda religión tiene su doctrina, tiene sus criterios, tiene sus creencias. Entonces, en conclusión, ¿qué es el paganismo? Ahora estamos viendo históricamente por las crónicas y las experiencias de que el paganismo está bajo una influencia satánica en todas sus formas: idolátrica, solátrica y astrolátrica. Solatría, idolatría, astrolatría. Tres formas importantes de adoración a cosas creadas por Dios y no creadas. A ver, ¿cómo sentencias estos tres tipos de adoración pagana, José? A ver, mozo, quiero ver tu apreciación. Estas podemos llegar a la conclusión que Satanás también hace milagros y utiliza personas, en este caso, como vemos, para adivinación, de tal manera que puede influenciar en las personas y puede engañarlos a través de todo esto que ocurre, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son las tres formas de idolatría que hemos estudiado ahora, Edgar? A ver si tiene buena memoria. A ver, quiero ver tu capacidad mnemotécnica. Las tres formas de idolatría. Paganas. Ok, la tría del verdadero. Bueno, las latrías paganas. Para comenzar, la idolatría es una. Dos, latría. Astrolatría. Astrolatría. Astrología. No, astrología no. Astrología es estudio de los astros. Astrolatría es adoración a los astros. No confundas astrología, que es estudio de astros, con astrolatría, que es adoración. Logos es estudio, discurso, tratado. Y latría es adoración. Entonces tienes dos. Idolatría. Uno. Dos, astrolatría. Te falta la tercera. ¿Cuál es? Mira tu apunte. ¿Lo has apuntado en el papelito? Sí, lo estoy buscando. ¿Cuál era la latría de los hindúes y de los egipcios?
la latría mayor. ¿Qué adoraban? A los animales. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ay, Solatría. Entonces, tiene las tres formas de latrías. Las latrías paganas, conformadas por la 1, idolatría, 2, astolatría, y 3, Solatría. solatría. Ya. Mira, yo quiero que ustedes las ideas que surgen las apunten, porque estamos en un estudio. Y esto de acá, yo no estoy leyendo ningún papel, no estoy leyendo ningún libro, lo único que estoy viendo es la Biblia, por si acaso. ¿No? Ustedes van a ver acá mi mesa. No hay nada. ¿Ya? Entonces, todo sale de acá. No son cuestiones de que voy a ver qué enseño. No. Y de ahí surgen las ideas. Las ideas hay que apuntarlas. Amén. Porque yo no la apunto, yo después me lamento. ¿Qué dije? ¿Qué enseñé? Uy, me olvidé. Me salió una idea buena, pero no la apunté. Si tengo problemas. Porque no están registradas, sino son inspiradas. Y aquí estamos haciendo teología, estamos inspirando teología. Las ideas que salen hay que apuntarlas. ¿No? Si no, ¿qué hemos aprendido? Vamos a la casa a descansar. A ver, ¿cuál es el fruto de la lección de ahora? Hemos estado invirtiendo 2 horas a ver qué he aprendido. Uy, no apunté. Entonces, ¿para qué? Si nosotros venimos a una conferencia, enseñanza, es para aprender, para asimilar, para enriquecer nuestro conocimiento. Pero tenemos que escribir las ideas importantes, porque dentro del marco de la discusión que hacemos surgen ideas. Uno tiene que apuntar la idea que viene. Lo demás, las ideas que vienen, los puntos importantes de la enseñanza, eso hay que, para uno memorizarla y enriquecer el conocimiento. Bueno, mañana continuamos. Amén. Bien, pastor, buena enseñanza, gracias.